Conozcamos la vida pasajera al otro lado de la fantasía. Próximo video, Interpol, The Other Side of Make Believe. Interpol es una banda que me ha estado siguiendo por muchos años, ya sea como un pequeño easter egg a mi vida con Evil o llegar a fanatizar con el sonido del post-punk que a muchas personas les comenzó a gustar a lo largo de la década del 2010 y principios del 2020. Su obra maestra, Throne of the Bright Lights, sigue siendo un estándar en lo que se debería de realizar cuando hablamos de un disco del género mencionado. Aunque Interpol siguiera cosechando éxitos en el 2000 y en el 2010, su crudeza inicial es casi imposible de superar con los discos que le siguieron. No es queja, para nada. De hecho, el disco que más he escuchado de Interpol es El Pintor, siendo un nuevo comienzo después de la salida de Carlos Dengler en enero del 2010. Menciono Turn Up the Bright Lights no por compararlo con este disco, sino que para la salida de The Other Side se cumplirían los 20 años del primer disco, y es importante saber que ha pasado tiempo desde que la banda ha estado en la escena, viendo cómo pueden reinventarse y mantenerse vivos en los corazones negros de sus fanáticos. Y este regalo que nos obsequiaron vienen con un contraste más definido de lo que ellos fueron en sus inicios, otorgando mensajes motivacionales para sobrepasar un momento que nos detuvo como personas. Veamos cómo Interpol supo sobrepasar la pandemia y llenó de esperanza a las personas con The Other Side of Make Believe. La historia de Interpol podríamos dividirla de dos maneras. La primera parte siendo sus inicios y consagración en el año 2000, Turn Up the Bright Light y Antics siendo sus discos más queridos y cimentando lo que sería el revival del post-punk. Or Love to Admire no se quedaría atrás, dando clásicos instantáneos como The Heinrich Maneuver y Rest My Chemistry como sencillos que llegaron a sobresalir en el público. Y No I in Threesome siendo un manjar un poco más introvertido para los fanáticos. Llegando al 2010 y después de 3 años, sacarían su disco homónimo, siendo un álbum de contrastes por parte de la prensa profesional, dándole muchos puntos a favor por la estructura que manejaban y las intervenciones de Daniel Kessler en la guitarra líder, como podemos escuchar en el sencillo Barricade. Por el otro lado, otros críticos comentaban negativamente del álbum, ya que pareciera una parodia de lo que habían realizado en sus primeros 2 discos. No era un disco oscuro como lo que hacían en el pasado, y las veces que trataban de mantener esa flama fría, pareciera que fuera sobredramático. Aún así, para un regreso de 3 años, fue un pequeño ejercicio para poner nuevamente a la banda en calor con su carrera. Tristemente, para enero del 2010, Carlos Dengler, fundador de la banda y el bajista principal, dejaría la banda ya que se había hartado de la vida de rockero, convirtiendo a Interpol en un trío. En 2011 tendrían un pequeño break para regresar en 2014 con un renacimiento. Pincelando un disco más agradable que el pasado, El Pintor llegaría en 2014 siendo un éxito para todo el mundo. A la prensa le agradaba, a los fanáticos les fascinó y la banda pareciese que estuvieran satisfechos por el trabajo realizado. Paul Banks se convertiría en el bajista de estudio, dando un sonido más rítmico al bajo y menos sofisticado, como podemos escuchar en la primera canción del álbum y el primer sencillo del disco. La segunda fase de Interpol llegaría con este renacimiento y se consagraría con la salida de Moroder en 2018, un disco demasiado divertido en mi opinión que te hipnotiza más y más mientras lo escuchas. Nuevamente, este disco tuvo mucha aceptación por los fanáticos y de la prensa, y cuando digo aceptación es la que ellos vienen recibiendo desde El Pintor. No es mala, pero tampoco es excepcional. Vamos, no es un Turn Up the Bright Light. Simplemente Interpol ha estado dejando satisfechos a los fanáticos con lo que ellos quieren oír.
En 2019 saldría A Fine Mess, siendo un EP expansivo para el Moroder, ya que todas estas canciones no llegaron a formar parte del álbum. Veámoslo como un B-side. Ahora, llegando a la nueva década, ¿qué es lo que estaría realizando Interpol? En primer lugar, el mundo tuvo que detenerse. Para principio del 2020, como recordaremos todos, tuvimos un paro de casi 2 años debido a la pandemia del COVID. Miles de vidas fueron cobradas por este evento catastrófico. Lo único que podía hacer la mayoría de la población era esperar a que esto terminara. Muchos sueños separados y muchas familias perdidas comenzaron a inundar este mundo, mientras que otros, con sus habilidades excepcionales, comenzaron a levantar la moral de todas las personas encerradas. Para Interpol esto no fue diferente. Ver a todas estas personas seguir con su vida, sin quebrarse y pudiendo sobrellevar algo que no pueden controlar, hizo un movimiento en el pensamiento en la banda. Ellos querían seguir motivando a estas personas, querían seguir dando apoyo a estos salvadores modernos. Ellos iban a realizar la banda sonora de esta aventura desgarradora. El comienzo de la producción del disco fue un poco desalentador, debido a que las sesiones donde compartían ideas para el álbum fueron realizadas directamente desde la computadora, sin poder estar juntos para poder aterrizarlas. Pero aún así, esto ayudó a expandir la visión de cada uno de los integrantes, ya que veían cómo iba evolucionando la pandemia en los diferentes países. Paul Banks en Escocia, Daniel Kessler en España y Sam Fogarino en Grecia. Cuando se pudo calmar un poco la situación global, se pudieron juntar para comenzar a darle forma a estos documentos incompletos. Y lo primero que vimos fue regresar a lo que hicieron hacer con el pintor. Hicieron un disco no diferente a lo que habían hecho, pero sí comenzaron a darle más protagonismo a diferentes instrumentos y darle más énfasis a lo que ellos querían decir. Me repetiré, no sería un disco convencional de Interpol. Esa idea negativa y pesimista que la mayoría de las personas pueden obtener escuchándola, aquí desaparece. Y creo que es importante este contexto para poder escuchar a este álbum y tal vez comprenderlo. Veremos cómo las ideas se comienzan a aclarar cuando lleguemos a la sección de las canciones. El sonido del álbum es comprensiblemente igual. El post-punk revival sigue vivo en diferentes canciones del álbum, pero aún así se salen de la zona de confort tratando de mostrar canciones más veraniegas a su estilo. Lo que más he apreciado al tiempo que llevo escuchando a la banda es a la batería que acompaña a estas canciones, siendo más dinámicas, tomando algunas veces protagonismo, dejando en segundo plano a Daniel, creando riffs que, seamos sinceros, llegan a ser repetitivas, volviéndose un sampler humano. Tal es el caso en Mr. Credit. Ojo, no digo que eso sea malo. Habrá momentos donde Kessler tomará ese liderazgo y llegará a ser un gran acompañante. La voz de Paul Banks no ha bajado de calidad, sino que ha estado establecida desde hace mucho tiempo. Obviamente no podemos compararla con la voz que escuchamos en los primeros 2 discos. La combinación de todos ellos hacen un sonido más maduro, pero no llegan a simular la obscuridad que ellos realizaron hace 20 años. Todas estas canciones se sienten más como anécdotas que son narradas desde la sapiencia y con el sentimiento de que el futuro llegará brilloso, colorido y, más importante, pronto. El título del álbum hace referencia a la primera línea que escuchamos en la canción de Passenger. Para mí, la fantasía de la que habla la banda es simplemente el deseo de poder estar acompañando a todas las personas que hicieron un cambio en esos momentos tan cruciales de la pandemia. Dejar de ser solamente un espectador y poder dejar huella en todas las personas salvadas y contemplan con orgullo lo que uno puede capaz de hacer. Para la portada del álbum, la banda optó por utilizar la pieza de arte de Tim Head llamada Equilibrium. El artista es catalogado como una persona que hace énfasis en trabajos donde se habla de situaciones sociopolíticas. Un espejo, que es considerado como algo frágil, siendo sostenido con una navaja, un objeto que se considera violento y peligroso para la sociedad. La sensibilidad del ser humano es representada por el espejo.
No lo tomemos solamente como una sensibilidad física, recordando pasajes oscuros de la pandemia, sino que somos fácilmente dañados de manera psicológica por el alejamiento humano. Un espejo sin manchas ni rasguños recuerda el orden y la limpieza que un humano puede lograr en su vida. Por otro lado, la navaja es el agente de caos en nuestro equilibrio. Quitando la negatividad como representada la navaja como la enfermedad y el delicado equilibrio que en algún momento se combinará con nuestro orden diario, lo quiero representar como algo bueno, siendo el caos que nosotros podemos desarrollar mientras este orden es frágil. Estar del otro lado de la fantasía conlleva estar en pleno equilibrio, tratar de mantener el orden mientras siga vivo el anarquismo mental y creativo de nuestro espíritu. Tony comenzó como una de las dos canciones donde el piano de Daniel fue el núcleo de la canción. Paul comenzó a agregarle el bajo y Sam inició a tocar una batería bailable, creando el primer sencillo del disco. Paul Banks lo ve como una canción de fantasía, una epifanía, alucinación conductora veraniega. Es una canción que invita a conocer el nuevo sonido que Interpol desea compartir. La letra de la canción es positiva. El primer verso habla de la evolución que una persona tiene a lo largo de su vida. Ahora eres alguien que no le teme a lo desconocido. Sigue mejorando las habilidades adquiridas por experiencias. Llegan momentos difíciles, pero sabes que tienes que ser fuerte. El coro es pura motivación. Recuerden, Paul Banks escribió esto en el contexto de pandemia. Es una motivación ver a las personas poder cumplir sueños, ayudar a las personas, ver cómo es posible cambiar de manera positiva. Es ir a la dirección correcta, funcionando como una sola entidad con el único propósito de innovar y sobrevivir. Antes buscábamos la perfección, ahora solo tratamos de dejar atrás los malos momentos. La banda sabe que es una idea casi imposible y explican que esto se podrá hacer cuando algo imposible suceda. El cierre de la canción reflexiona sobre la duda que uno tiene por estos tiempos de cambio. Paul explica que todos estamos cambiando, todos estamos haciendo cosas maravillosas para salir de este hoyo. Él nos ve como estrellas descarriladas, que no nos damos cuenta de los esfuerzos que estamos haciendo. El video musical, dirigido por Van Albert, fue dirigido con coreografía gracias a la naturaleza rítmica y agradable de la canción. Vemos a Paul Banks como un vigilante, observando a una pareja escapando de una pandilla. Los chicos escapando y luchando es la representación global del mundo, tratando de sobrevivir a los malos momentos, mientras que Paul Banks somos los que estamos presenciando a las personas haciendo lo imposible. La canción se había realizado mientras el grupo tenía las reuniones grupales en línea. De hecho, esta fue una de las últimas canciones que se estuvieron realizando de esa manera antes de volverse a reunir. Fables habla más sobre el sentimiento de estar sofocado por las responsabilidades que uno puede tener. Es sentir la ansiedad de haber sido escogido para una tarea que para ti puede ser casi imposible y tener miedo de fallarle a las personas que te han puesto en ese lugar. La canción te invita a llevar la estabilidad a tu vida, dejar de estar tan ansioso de las cosas que puedan pasar. Recuerda que este momento, hablando de la pandemia, no es momento para estar ahogándote en preocupaciones. Tienes que tomar tu vida tranquila y poder crear todas las posibilidades que tienes en tu mente, pudiendo crear fábulas en realidades impresionantes. Into the Night fue una canción desafiante de realizar debido a los cambios de ritmo que tiene a lo largo de su duración, homenajeando un poco al math rock. Esta canción nos da un sabor melancólico recordando a viejas glorias obscuras de Interpol, hablando sobre la crudeza y la triste soledad humana. Pero más que quedarnos en la oscuridad, lo vemos como un recuerdo amargo.
Paul nos está hablando del presente. Es solamente recordad cómo éramos tan solitarios, tan duros y férreos con la vida misma. Y el puente y la conclusión de la pista me lo confirma. Afirmamos que en algún momento hemos sentido ese sentimiento de vagar dentro de la noche, pero el destino y la conexión con otras personas hacen que podamos sentir que podemos sobrevivir a la oscuridad etérea. Aunque haya dicho que Daniel Kessler pueda repetirse un poco con la forma de tocar, Mr. Credit para mí es mi canción favorita. El título de la canción viene siendo referencia a la película M, conocida aquí en los Méxicos como M, el Maldito, o también llamada El Vampiro Negro, una película de los años 30, siendo pionera en diferentes aspectos artísticos, además de ser la obra maestra de Fritz Lang. Una canción rock and rollera a palabras de sus propios autores. La canción parece estar hablando sobre una relación turbulenta, contada en primera persona. A palabras del cantante, la persona que está contando la historia no es de fiar. Cuenta cómo él se ha dado cuenta que la relación no está funcionando y está cayendo poco a poco. Lo que no se dice es que él o ella está observando cómo poco a poco su pareja está tomando las decisiones para poder parar la relación. Él trata con chantajes en decirle indirectamente que es una mala idea y le recuerda todas las veces que ha estado ahí para apoyarla, pero que nunca ha sentido ese apoyo. Al final de la canción, el protagonista explica que así es la vida y que la frialdad es parte de su naturaleza. Además de ser el segundo sencillo del disco, también forma parte de la dupla de canciones que se basaron más en el piano, junto con Tony. La canción en sí se autonombra, ya que Paul explica que la instrumentalización del piano le dio el título de la canción. Something Changed es la segunda parte de la canción de Tony. Ahora parece que no haya un mensaje más positivo, sino que es una batalla entre mantenerse o irse. Tiene más sentido con el video musical, pero en su momento hablaremos de eso. Aquí lo que hacen los protagonistas es cuestionarse si de verdad la voluntad puede con todo. Hay tantas cosas que suceden en la vida, pero también somos humanos y podemos caer en estos sentimientos que consideramos nocivos para nosotros. La envidia es el cambio que nosotros percibimos rápidamente. Estar a la defensiva de todo lo que nos puedan decir, de quedarnos estancados de cualquier tipo de opinión o comentario que nos puedan hacer. Todo el mundo está haciendo lo necesario para sobrellevar la vida, pero yo me estoy quedando en la deriva. Todo esto se está volviendo una rutina mía y esto es más fácil de realizar que estar presente en el cambio. El video musical es un contraste gigantesco del video pasado, ya que la pareja no parece estar en conexión el uno con el otro. Sí, están en los peores momentos, pero aún así, este amor puede tener un límite, esta motivación puede llegarse a acabar. Esta vez, Paul Banks, tomando un rol de protector de la pareja, está viendo hasta dónde pueden llegar, pero llega un momento en donde sus caminos no tendrán los mismos objetivos. Al final del video, vemos a la protagonista separarse y Paul le regala una mandarina o una naranja a los dos, mientras que la chica se cubre y se va con Banks. Yo lo interpreto de esta manera. La chica ya no sintió la motivación de querer demostrarle al mundo sus capacidades de salir adelante, mientras que el chico aún quiere estar atravesando los obstáculos de su vida. La naranja la podemos interpretar como el destino o la vida de cada uno. El protagonista se come de manera violenta la fruta, expresando caos en las decisiones que toma, mientras que la chica come la naranja de manera más ordenada y limpia, simulando la vida que ella tendrá en su futuro. Renegade Hearts fue una canción divertida de realizar a palabras de la banda. Es una canción romántica al estilo de Interpol. Habla sobre el amor incondicional, llegando a planos lejanos del universo. Tal vez no estaremos siempre, pero el recuerdo de nuestro amor renegado será recordado por décadas. Como había dicho al principio del video, esta canción le da el nombre al disco.
other side of make-believe. Passenger habla en la perspectiva de todos nosotros, las personas que estuvimos de pasajeros en la pandemia, personas que solamente vimos con asombro lo que las demás personas estaban realizando afuera. El otro lado de la fantasía es estar encerrado, sin poder expresar tus sentimientos, sin poder hacer algo por el miedo y las inseguridades. Todos sabemos qué sucede cuando estamos solos. Nuestra cabeza se convierte en nuestro villano personal. No significa que no tengas algo tan importante por perseguir, pero el miedo de tomar un siguiente paso hace que sea peligroso para tu vida. No lo podrás realizar solo, pero sí pudieras hacerlo con ayuda de las personas que tú crees que sean importantes para ti. Esta canción es considerada por Paul Banks un poco intelectual debido a los arreglos que hizo Daniel en la guitarra, recordando un poco al math rock, y la verdad es que hay partes muy buenas en la canción, por ejemplo en el estribillo donde se mezcla la voz principal y la melódica. La verdad, Greenwich es una canción que tiene como objetivo demostrar la simple y compleja vida de un ser humano. Somos personas que tenemos problemas y que tratamos de que otros problemas también se sumen a las nuestras. En este caso, la canción invita al usuario a ser uno mismo, no estar adquiriendo estas características de otros para poder complacerlos. Ya tenemos muchas cosas para pensar sobre nosotros. On the streets of Cozumel. Grand Hotel fue una de las canciones que se escribieron al final del proceso de creación del álbum, siendo también una de las canciones que se estuvieron realizando la mayoría de tiempo a través de la computadora debido a la pandemia. La canción habla sobre una historia de corazones rotos y dolor, donde se está procesando la pérdida de alguien. El protagonista está recordando todo lo que había pasado y también manteniendo viva la memoria de los buenos pensamientos que ella le dio. En el video musical, la idea se representa en la relación de la pareja, yendo de atrás para adelante sobre la vida autodestructiva que llevaban. Cómo un acto tan puro y hermoso llevó a un final muy decepcionante. Estamos llegando al final del álbum y del video. Big Shot City es una canción que no demerita lo que ha estado realizando la banda a lo largo de 9 canciones, pero que se siente ya un poco tedioso. La canción es entretenida en su propia luz, pero que llega a ser un poco enigmática en su letra, dándome una vibra de relación en plena extinción y tratando de salvarla. Lo que hace maravillosa la canción, pienso que son las interferencias de Sam y Daniel con la guitarra rítmica y la batería muy marcada a lo largo de la canción. Llegamos al final del disco. Palermo es una de las primeras canciones que se habían realizado para el álbum. Es irónico que terminemos con una de las primeras canciones, pero me gusta la idea de que Go Easy engloba todo lo que escuchamos en todo este álbum. Después de Corazones Renegados, manipulaciones y cambios radicales, la banda nos invita a tomarnos la vida con más tranquilidad. Recordemos que estamos en un escenario pandémico donde no podemos hacer casi nada. Lo único que podemos estar realizando es mantener la calma, mirar cómo pasa el momento y estar a salvo de los problemas del mundo. Habrá tiempo para estar al pie del cañón, pero por el momento, ser pasajeros de esta vida ayuda más que estar estorbando en esta caótica fantasía. The Other Side of Make Believe es un disco entretenido. No será parecido a lo que vimos hace 20 años, pero sigue siendo una propuesta diferente a la temática de Interpol. La banda se ha mantenido estable en lo que se refiere a realizar discos agradables para los fanáticos de la banda. No será una recomendación para los nuevos fanáticos, pero sí sería uno para las personas que quieren pasar un buen rato y también escuchar algo más positivo con el sonido oscuro que nos puede dar uno de los padres del post-punk revival.
Espero que les haya gustado el video. Estamos haciendo cambios en los videos y uno de estos es el editor de video. Esperemos que haya salido muy bien esto. Aún así, esperen más videos en un futuro. Los quiero y que tengan una bonita Semana Santa. Nos vemos.